Hermanos, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este domingo 17º del tiempo ordinario. Estamos concluyendo la lectura del capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos una serie de parábolas. Las parábolas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es esa forma a través de la cual el Señor Jesús, utilizando algunos elementos propios de la naturaleza, del conocimiento de la gente, los utiliza para dejar una enseñanza. En esta ocasión nos presenta la parábola del tesoro escondido en un campo. Y tal vez para nosotros escuchar esta parábola pudiera resultar un poquito extraño, pero no vayamos tan lejos. Pensemos en nuestras familias antepasadas. No tenían a la mano instituciones bancarias donde guardar sus tesoros, sus dineros. ¿Cómo lo hacían? La usanza, pues hay quienes decían lo guardaban debajo del colchón o a veces en un cofre. Ahí ponían su guardadito, ahí ponían sus cosas valiosas. Pero si nos vamos todavía más atrás, hay quienes estos, ya sea una bolsa, un morral, una tinaja, un jarro, una caja, lo guardaban enterrándolo en el suelo, porque pues todo era tan precario que decían, si lo enterramos, ahí va a estar seguro, sobre todo cuando vivían eh, ciertos peligros, cuando se veían amenazados y decían, si es necesario salir corriendo, pues guardamos nuestro tesoro. Y esa era la usanza de mucho tiempo atrás y muy seguramente en tiempos de Jesús. Por eso habla de esta manera, porque tal vez ante las invasiones, algunos enterraban sus tesoros bajo suelo y salían corriendo. Habría quien tendría la oportunidad de regresar y encontrar ese tesoro, pero a veces no era así. Imagínense, pasado cierto tiempo, que alguien compre ese terreno y que diga voy a cultivarlo y de repente empiece a hacer excavaciones y empieza a escarbar y de repente se topa con algo que está ahí y dice, ¿qué será? Y empieza a buscar y al sacarlo descubre que es una vasija con monedas de oro. Imagínense la sorpresa y la alegría de la persona al ver encontrado un tesoro. Si nosotros nos alegramos a veces cuando andamos ahí por la calle haciendo nuestras vueltas y de repente te encuentras ahí un billete de 100 pesos, uno de 500 pesos y dices, wow, qué alegría haberme encontrado esta moneda, este billete. Y a veces hasta le ponemos ahí una crucita, ¿sí? Porque es como una bendición, lo vemos como una bendición. Digo, gracias Señor porque me encontré esta moneda, me encontré este billete y le pongo una cruz ahí. Si a veces encontrarnos así cosas pequeñas nos alegra, ahora imagínate si te encontraras un tesoro ahí enterrado, pues qué alegría. Por eso, pues tantas leyendas que escuchamos de personas que de repente andan buscando tesoros y habrá quien dice, no, en tal lugar, seguramente ahí hay algo enterrado. Y hay quien va y escarba y dice, no, en este otro lugar, por ejemplo, alguien me comentó que aquí en una parte del templo, mejor no digo dónde,
porque si no, capaz de que mañana amanece un hoyo ahí. Alguien me dice, no, padre, muy seguramente en este lugar guardaron ahí unos tesoros. Digo, pues que los tesoros sigan ahí escondidos. No vamos a tumbar este templo por encontrar esos tesoros. Y así existen leyendas que hemos escuchado. En tal lugar pudiera haber algo enterrado. En tal otro lugar, que porque de repente estamos en casa y oyes que se cayeron los trastes. Y dices, es que ahí hay dinero. Y así tantas leyendas que hemos escuchado acerca de tesoros escondidos. Quien los encuentra, y vaya que sí ha habido personas que han encontrado esos tesoros. Cuando esto ocurre, pues hay una gran alegría porque encontré un tesoro. Lo que sí puedo decir y que pues está ahí muy bien detallado es que en algunas paredes de aquí del templo se encontraron pues archivos muy valiosos de la historia de este templo. Son libros que guardan los registros de bautismo y otros documentos muy importantes que precisamente en el tiempo de la persecución llegaron a decir, necesitamos ponerlos en un lugar seguro. Y pues ese lugar seguro fueron algunas paredes de nuestra parroquia, allá más o menos por Catacumbas, por aquellas partes. Eh, Quienes conocen allá el área de Catacumbas, pues allá en unas paredes, pues donde habría una ventana, pues ahí acomodaron todos los libros y todas estas cosas y después los sellaron. De tal manera que cuando viene toda esta persecución religiosa y que pues quisieran llevarse lo valioso, pues no pudieran hacerlo porque estaba escondido. Llegó el momento en el que pues se descubre todo eso y la verdad que tenemos un archivo histórico muy valioso. Tan solo pensemos que nuestra parroquia está a punto de cumplir 338 años de haberse erigido como parroquia. O sea, hay mucha historia que se ha vivido en este templo. Y bueno, mis hermanos, pues así es. Jesús quiere dejarles claro a sus discípulos que Dios es ese tesoro escondido y hay una alegría enorme cuando nosotros encontramos a Dios. Una alegría enorme. Pero encontrar a Dios a veces no es fácil. A veces traemos tantas cosas en nuestra vida, en nuestra mente, tantas ocupaciones, preocupaciones, que nos cuesta trabajo encontrar a Dios. Nos cuesta trabajo si tan solo les pongo un ejemplo de cómo a veces andamos en la vida. A veces pues tomo el teléfono y estoy hablando con alguien y de repente así como que digo, es que, ¿sabes qué? Es que no encuentro mi teléfono y ando moviendo aquí, ¿dónde está? Es que no lo encuentro. ¿Dónde lo dejaría? Déjame ir a la sala, déjame ir a la cocina. Es que la verdad no me acuerdo dónde lo dejé. Y estoy hablando por teléfono. O sea, lo traigo en la mano. No sé si les ha pasado así, que de repente andas buscando una cosa y la traes en la mano. Es que ¿dónde dejé la cuchara? Estoy cocinando, ¿dónde la dejé? Dime dónde la dejé, le dices ahí al hijo, ¿dónde está? Pues ahí la traes en la mano. A veces andamos así en la vida, mis hermanos, y las cosas las tenemos aquí de frente y ni siquiera así somos capaces de darnos cuenta que ahí están. Ahora imagínense Dios. Dios a veces está allí presente en nuestra vida, pero ando
tan ocupado, tan envuelto en tantas cosas, que a veces no logro verlo. Y Jesús era muy consciente de esto. Por eso utiliza estas parábolas. Porque Dios a veces puede volverse escondidizo para nosotros. Puede volverse difícil de encontrar. Con este ejemplo, espero que te quede claro que a veces andamos con nuestra mente embotada que ni siquiera nos damos cuenta que el celular lo traigo en la mano y que estoy hablando por teléfono, de que estoy buscando la cuchara a la hora de cocinar y la traigo en la mano. Así se ha vuelto nuestra vida. Y a veces corremos el riesgo de que suceda lo mismo con Dios, porque nos ocupamos en muchas otras cosas. Y fíjate, los sabios a lo largo de la historia pues han visto esto de que el ser humano a veces se pierde en las cosas temporales, en las cosas banales y deja a un lado lo más importante. Unos sabios, bueno, filósofos, Pascal y Kierkegaard, unos filósofos, ellos dicen y coinciden más o menos en su pensamiento al decir que el ser humano pues está en esta búsqueda de los bienes y ellos distinguen tres cosas en los cuales el ser humano busca estos bienes. Y el primero de ellos es los bienes del cuerpo o corporales. El segundo es los bienes de la mente y el tercero son los bienes del corazón. En cuanto a los bienes del cuerpo, pues todo lo que el cuerpo necesita, todo lo que al cuerpo le hace bien. Dicen el ser humano, pues está buscando estos bienes corporales. Hablemos de uno específicamente, el alimento, pues nuestro cuerpo ocupa de ese alimento. Y te invito a que pienses en tu comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes claro cuál es tu comida favorita o tu plato favorito? Y si te dijera, ¿sabes qué? Ahorita, acabándose la misa, es lo que te va a tocar comer. Tu comida favorita. Vas a ir a ese lugar donde vas a disfrutar de tu comida favorita. Y a lo mejor dices, pues ándele, padre, apúrele porque ya quiero ir por esa, mi comida favorita. Supongamos que acabando la misa, te vas por tu comida favorita. Llegas ahí a tu casa, al restaurante y dices, esta es mi comida favorita, la voy a disfrutar. Pero pasados 2 horas, 3 horas, pues, ¿qué vas a estar haciendo? Pues a lo mejor inflamado porque comiste mucho o dormido porque ya después de comer dan ganas de dormir. Pues sí tuviste la oportunidad de comer muy sabroso, pero es un deleite pasajero. No es algo que permanece para toda la vida, es algo pasajero. Y así, mis hermanos, hablo de un aspecto que es el alimento, que son esas cosas que le hacen bien al cuerpo, son los bienes del cuerpo. Hay infinidad de cosas, pero que no se te olvide, todo es pasajero. Te puede ofrecer un deleite, un placer, pero siempre será pasajero. Y a veces eso nos quita mucho tiempo, a veces nos preocupa demasiado que pudiéramos correr el riesgo de encontrarnos con lo más importante que es Dios. Pasemos al segundo aspecto, los bienes de la mente.
Son todos aquellos que cuando pasas de estar en un estado, supongamos que desconoces algo y de repente lo conoces y dices, bueno, mi vida ya cambió. Algo que desconocía, ahora ya lo conozco. Me siento bien por haber conocido esto. No conozco la Ciudad de México, tuve la oportunidad de viajar y ahora ya la conozco. No conozco la Basílica de Guadalupe, tuve la oportunidad de viajar y ahora ya la conozco. Algo que no conocía y que ahora conozco hace que mi vida pues ahora sea diferente. Son esas cosas que le hacen bien a nuestra mente, pero que también al final de cuentas son pasajeras. Pensemos pues a lo mejor en un lugar que no conocí, que no conocemos. No conoces a lo mejor una playa, no conoces un país. Y si ahorita te digo, mira, aquí están unos boletos de avión para que vayas a conocer esa ciudad, para que vayas a conocer ese país, pues vas a ir, lo vas a conocer y vas a regresar. Y dices, pues bueno, algo que no conocía, ahora lo conozco, pero al final de cuentas termina siendo algo pasajero, algo que no conocía y ahora conozco. Pensemos en tu artista favorito. ¿Quién es tu artista favorito? Si te dijera, sabes que mira, aquí están unos boletos para que vayas a ver a tu artista favorito en primera fila y además convivencia con el grupo de fans, porque vas a poder tomarte la foto con tu artista favorito. Imagínate tú ahí en primera fila en el concierto de Luis Miguel. Y ahora sí, todas las fans, pásenle acá con foto con Luis Miguel. Así, pero vente, Luis Miguel, ¿quién va a decir? O con Shakira, cualquier artista que ustedes tengan. Podrás tener el asiento en primera fila, deleitarte con el concierto de 2, 3 horas, haber pasado ahí a tomarte la foto así, vente así, quiero una foto así cerquita. Pero al final de cuentas, mis hermanos, todo eso es pasajero. Habrá quien dice, no, pues es que yo por mis capacidades, mi popularidad, mi inteligencia, ahorita ocupo un lugar muy importante. Soy muy importante. Puedo creerme mucho. Pues eso en un determinado tiempo se acaba. Eso a veces de la noche a la mañana se puede caer. Puedes tener un puesto muy alto, un puesto muy importante. Puedes tener a lo mejor bienes materiales, riquezas, pero te puede llegar una enfermedad y a veces ni todo el dinero que tengas, ni todos los bienes te van a sacar de ahí. Por más que tengas a veces, ni todo el dinero te va a dar la salud. O sea, todo, mis hermanos, todo al final de cuentas es pasajero. Hay una historia de la literatura donde se narra que Alejandro Magno, pues imagínense, el Alejandro Magno que va cada vez más avanzando
en poderío, en fama, va conquistando, su imperio se vuelve así grande, enorme, y tiene ahí convivencia con un amigo sabio, inteligente, Diógenes, y de repente llega con él y le dice, ¿sabes qué? Ya conquisté tu tierra, o sea, soy el Todopoderoso. Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, porque soy Alejandro Magno. Y en eso Diógenes voltea así, porque estaba inclinado ahí en el suelo, haciendo unos trazos ahí en el suelo, unos cálculos allí con la mano, voltea y se le queda viendo, y Alejandro Magno sigue insistiendo, ¿verdad? Pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Y en eso Diógenes voltea y le dice, que te pida lo que quiera. Sí, pídeme lo que quieres. Pues te pido que te quites porque me estás tapando el sol. Y se cuenta esta historia de, o sea, ¿qué es lo que te pido? Quítate, que me tapas el sol. O sea, puedes ser Alejandro Magno y tener todo el poder, toda la riqueza, todo lo que quieras. Pero lo que quiero es que te quites porque me tapas el sol. O sea, todo, mis hermanos, es pasajero. Y esos son los bienes de la mente, lo que el hombre busca como bienes de la mente, ser importante, tener poder, tener autoridad, conocer personas, conocer lugares. Pues al final de cuentas, todo eso es pasajero. En lo que sí hay que poner mucha atención es en los bienes del corazón, del alma, porque es desde ahí donde el ser humano tiene la capacidad de encontrarse con Dios, de encontrarse con Dios como ese tesoro escondido. Como te decía, Dios a veces se hace el escondidizo. A Dios lo encierra este misterio que a veces al ser humano le cuesta trabajo encontrarlo. Habrá quienes les cueste trabajo encontrarlo ahí en el altar. Cuando ocurre este milagro maravilloso donde las especies del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, habrá quien le cueste trabajo encontrarlo allí presente, quien tenga que hacer un esfuerzo en este aspecto corporal, mental, quitarse todas esas telarañas, todos esos distractores para buscar este bien supremo desde el corazón, que te hará descubrir ese gran tesoro de Jesús en la Eucaristía. Por eso te digo, encontrar a Dios a veces no es fácil. Hay quien lucha, hay a quien se le dificulta encontrar a un Dios misericordioso, lleno de amor en el sacramento de la reconciliación. Hay quien no tiene esa capacidad todavía de descubrir que ahí está Jesús, que ahí está Dios, lleno de misericordia, esperando darte ese abrazo. Pero a veces, te digo, todavía hay barreras aquí mentales que no me permiten descubrir a ese Dios que está ahí presente.
Por eso, con justa razón, Jesús dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Cuánto luchó Él para que los demás se dieran cuenta que en ese Jesús de Nazaret estaba el Mesías? Ese Jesús de Nazaret era el mismísimo Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿A cuántas personas se enfrentó que tenían esta barrera mental, que no lograban traspasar esa barrera y descubrir en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios? Por eso, mis hermanos, pues ahí está la invitación. Son necesarios esos bienes corporales que nos permiten tener vida. Es importante separar cuáles sí son bienes para mi cuerpo, porque también habrá aquellos que no le hacen bien a mi cuerpo. Son importantísimos y necesarios esos bienes mentales, porque nos descubren precisamente aquellas cosas importantes y nos van encaminando. En la medida que voy adquiriendo estos bienes mentales, debo de ir escalando para descubrir ese bien supremo que es Dios. Pero esto será posible cuando todo esto lo llevo al corazón, porque es precisamente a través de los bienes del corazón que se abre esa puerta, que se rompe, ahora sí que esa tinaja, para poder estar de frente, cara a cara, con ese tesoro escondido que es el mismísimo Dios. Por eso digámosle, dile al Señor, quiero encontrarte, Señor, porque a veces pareciera que lo hemos encontrado, pero nunca terminaremos de encontrarnos con ese Dios que da la vida, con ese bien supremo que es inagotable. Por eso digámosle, dame la oportunidad, Señor, de encontrarte cada vez más. Ayúdame a quitar todas esas barreras que impiden que yo me encuentre contigo, porque una vez que lo haga, descubriré que efectivamente he encontrado ese tesoro escondido, he encontrado esa perla preciosa que se queda para siempre, que no es pasajero, porque encontrarte a ti, Señor, definitivamente es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, los seres humanos. Que así sea.